Queridos estudiantes, buenas tardes nuevamente. Quien les habla, Emilio Alvarenga, como titular de la Cátedra B de Teoría General del Proceso, se dirige a ustedes, mis queridos amigos, ya después de otras reuniones, nuevamente para tratar de hablar y dar unas pequeñas reflexiones sobre otra unidad de nuestro programa de Teoría General del Proceso. En este caso se trata de la unidad número 7, acción. Y vamos a tratar de dar algunas pautas genéricas de cómo tienen que hacer para estudiar esta bolilla, que ciertamente es central, es capital dentro del estudio de todo el programa. Quiero decirles en primer término que estamos en la Secretaría Académica de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, hoy 30 de agosto del 2017, y para tratar esta unidad 7 del poder de acción, ustedes recuerden que en las anteriores unidades ya han desarrollado todo lo que se refiere al tribunal, al Ministerio Público, en cuanto al juez que compone el tribunal y al Ministerio Público Pupilar y Fiscal con los distintos funcionarios que lo integran. Y luego de eso también han visto los diversos procedimientos que se actúan, tanto el procedimiento civil como el procedimiento penal, de manera tal que ahora nos toca encarar este inicio del procedimiento a través del poder de acción, es decir, el impulso inicial de todo proceso. Para esto es conveniente tener siempre en cuenta quizá una referencia histórica en un primer momento, de saber, bueno, que en la época de los romanos ya Celso nos decía que el poder de acción era precisamente el derecho a reclamar en justicia algo que se nos debe, y que en la época de los romanos existían las 5 acciones. ¿Se acuerdan ustedes las acciones de la ley? La acción per sacramento, per cognitionem, per postulationem, pero no es a eso lo que nos vamos a referir puntualmente ahora. Yo lo que querría es que ustedes comprendan la magnitud del tema, que es muy abarcativo de un sinnúmero de circunstancias, que provienen todo de que el Estado, en definitiva, la organización nuestra como comunidad, privó al sujeto de ejercer justicia por mano propia y generó este cuerpo normativo y estos tribunales para que los sujetos pudieran restablecer el orden jurídico alterado o realizar el derecho concreto a través de los órganos judiciales correspondientes. Y esos órganos judiciales correspondientes, para poder actuar, necesitan que alguien los impulse. Y quien los va a impulsar es generalmente el interesado. Según el sector del derecho que se esté actuando, en el proceso civil será la parte afectada o el interesado, en el proceso penal podrá ser la comunicación y la intervención del Ministerio Público Fiscal, o en las otras áreas, en el derecho concursal, será el fallido quien vaya y promueva, o el futuro fallido, o el quien presente en concurso, quien va a ejercer ese poder de acción. Y en cada área, en derecho de familia, podrá ser el menor a través de sus representantes, o en su caso cualquiera de los sujetos que convivan en la familia en lo que hace a la materialidad de ese derecho, y así sucesivamente en cada área. Y entonces es necesario, en primer lugar, darse cuenta que podemos tener un derecho, podemos tener una norma, pero esa norma debe ser actuada. ¿A través de qué? A través de un proceso. ¿Y cuál es la unión entre el derecho material y ese proceso o procedimiento? Ese puente de unión lo constituye la acción procesal. Esa acción procesal que nuestro querido maestro Jorge Andrés Claret Olmedo ya definía como el poder de presentar y mantener ante el órgano jurisdiccional una pretensión fundada en afirmaciones de hechos jurídicamente relevantes a fin de obtener una resolución y en su caso la ejecución de los resueltos. Pero eso, que es modernamente así, dio un sinnúmero de teorías que, si nos extendiéramos ahora en esas teorías, lo único que haríamos gala quizá es de algo de memoria, pero no les va a servir, no les va a ser de utilidad a ustedes para comprender ahora cómo se debe manejar el proceso.
Fíjense que siempre nos acordamos de Carneluti y una famosa explicación que él sabía dar de este tema de la acción, que fue recordada por nuestro maestro José Vázquez Sotelo, cuando decía: este tema de la acción es como un fusil jurídico. La acción es un fusil jurídico que la comunidad pone en manos del justiciable a los fines de que él lo utilice. Entonces decía, bueno, ese fusil jurídico algunos no lo sabrán utilizar, otros querrán utilizarlo y al usar el mecanismo se le encastrillará el mecanismo y no podrán hacer ningún disparo, otros harán un disparo, pero quizá no den en el blanco, y otros harán el disparo y acertarán. ¿Cuál de todos eso es? ¿El poder de acción comprende el derecho a tener el fusil jurídico o comprende el derecho de matar? ¿O solo el derecho de disparar? Entonces, todo esto que metafóricamente lo señala nuestro querido maestro Carneluti, nos da la idea de que no es fácil resolver el tema del poder de acción. Y esto, llevado a términos modernos, fíjense ustedes, ese fusil jurídico podría ser de que ustedes lo utilicen y que al usarlo se encastrille. ¿Y qué pasa cuando se encastrilla? Cuando, por ejemplo, se inicia una acción y se opone una excepción de defecto legal y la excepción prospera. Entonces ahí el poder de acción no ha podido lograr hacer un disparo si no se corrige el mecanismo de utilización del poder de acción. O otro caso, ustedes hacen el disparo, pero el disparo falla porque no da en el blanco. ¿Y qué quiere decir que no da en el blanco? Que en vez de llegar al sujeto que debía ser el sujeto legitimado pasivo, no, demandaron a otra persona, o quizás no pudieron probar los daños que se habían producido. Y en definitiva, entonces la demanda es rechazada. Es una forma de quizá de explicarlo, los diversos mecanismos y la dinámica que puede llevar ese poder de acción que nosotros estamos refiriendo. Pero esto es muy amplio, porque hoy en día, más allá de las mil y una leyendas, las mil y unas polémicas respecto a si la acción era un poder, si era un deber, si era una potestad, si era un derecho concreto, si era un derecho abstracto, como ustedes lo van a ver más adelante cuando estudien puntualmente la materia. Más allá de todo eso, ustedes tienen que advertir que el poder de acción está presente todo, es omnicomprensivo de la convivencia en una sociedad, porque tanto está en las materias que les acabo de señalar, como también puede estar modernamente en las acciones colectivas, en las acciones de clase, imagínense ustedes, en las acciones del consumo, en todo vamos a encontrar este poder de acción. Entonces, este poder de acción puede ser visto de un sinnúmero de lugares y podemos cambiar de ubicación. Podemos analizarlo desde el punto de vista filosófico, diciendo, bueno, ¿quién está primero? ¿Está el Estado o está el individuo? Y entonces, si el Estado le da al individuo el poder de acción, el individuo puede realizarse y puede reclamarle al Estado, mientras que si el Estado no le otorga el poder de acción, nos vamos a encontrar con que el Estado es el que conserva ese poder. Por ejemplo, eso ustedes lo ven con las acciones colectivas. El caso Alavi es un ejemplo de cómo la Corte Suprema tuvo que asumir concretamente la función jurisdiccional en una acción colectiva porque no había regulación y establecer ciertas pautas. Eso le demuestra a ustedes cómo, en definitiva, conceder o no el poder de acción, en definitiva, filosóficamente, es hablar de una relación de poder. También lo podemos ver desde otra órbita, supóngase de una órbita política, de decir, bueno, ¿cómo es esto de la relación Estado, autoridad y administrado? La autoridad y el administrado, ¿quién debe prevalecer? ¿El que tiene el poder? ¿La autoridad? Si vemos que el que tiene el poder es la autoridad, entonces esa relación habrá una sumisión del administrado y todo va a girar sobre la autoridad y la autoridad va a estar superior, va a mandar, va a gobernar y nosotros vamos a nada más que hacer sujetos como digamos, objetos manejados para llegar a una finalidad, porque no vamos a tener poder de acción. Mientras que si el Estado, como es el Estado democrático, le asigna al sujeto su poder,
entonces ya el Estado se va a desplazar y va a estar primero el hombre más que la autoridad. En definitiva, va a prevalecer, vuelvo a reiterar, el hombre y no la autoridad del Estado. Y así podríamos hacer un sinnúmero de reflexiones en torno a ver cómo lo ubicamos desde la perspectiva constitucional al poder de acción, desde la perspectiva procesal, en definitiva, y más allá de las teorías que ustedes van a ver en los apuntes concretos, la conclusión es que a nosotros como procesalistas nos interesa ver puntualmente la pretensión. Vamos a dejar de lado los problemas que tiene el poder de acción, que ya ustedes los van a ver, y vamos a analizar puntualmente la pretensión considerada como el contenido del poder de acción. Y esa pretensión, ese querer de la vida, jurídicamente, de un bien de la vida jurídicamente relevante, nos va a llevar a decir de que quizá no habrá ejercicio del poder de acción si no hay una pretensión concreta, si no hay un contenido concreto. Más allá de que algunos hayan sostenido que en algún caso podría darse el ejercicio del poder de acción sin pretensión, es decir, cuando yo no pretendo nada de nadie y solo quiero del Estado que haga una declaración de certeza, por ejemplo. Pero aún así, aún en la declaración de mera certeza, vamos a encontrar que siempre hay un querer, quizá no de un bien de otro, pero sí del tribunal, que el tribunal se pronuncie y establezca y declare una situación jurídica determinada, como es en la acción declarativa de mera certeza. Entonces, en definitiva, esta pretensión, que es el contenido del poder de acción y que ustedes van a profundizar más adelante, van a darse cuenta de que tiene tres elementos, porque ya lo decía el Código Civil francés en el artículo 1351, al analizar la cosa juzgada, de que toda pretensión tiene un contenido subjetivo, un contenido objetivo y un contenido causal. Ya van a ver, entonces hay sujetos, actor y demandado, la pretensión se ejerce contra alguien, objeto, que es lo que se quiere concretamente, y una causa, que es la que precede, la que da origen, la que motoriza el ejercicio de ese poder de acción. Esto nos lleva, o son los elementos que nos van a permitir luego diferenciar las distintas pretensiones. Entonces vamos a hablar, por un lado, de la posibilidad de acumular pretensiones, y vamos a distinguir entre la acumulación subjetiva de pretensiones y la acumulación objetiva. Subjetiva, cuando yo demando a A, a B y a C. Objetiva, cuando yo, además de reclamar la entrega de algo, reclamo, por ejemplo, que se me paguen los daños y perjuicios. Cuando yo quiero la escrituración de un lote y además reclamo una suma de dinero en compensación por tal o cual motivo. Entonces, en definitiva, esto nos permite identificar y ver bien esta pretensión, qué alcance va a tener, y la identificación de pretensiones para evitar aquello de la doble juzgamiento de un tema, que va a dar lugar a las excepciones dilatorias de litispendencia o cosas juzgadas, que ustedes la van a analizar, y que es distinto a la acumulación de auto o acumulación de expediente o acumulación de causas. Recuerden, una cosa es acumular pretensiones inicialmente y otra cosa es acumular juicios que ya se vienen tramitando y que se deben acumular por razones de conexidad. Bueno, también van a ver ustedes en esto, luego, el tema de las diligencias preparatorias de juicio civil o de juicio penal o de distintos tipos de juicios, y con eso van a concluir en el estudio de la preparación de los juicios para llegar al ejercicio puntual del concreto del poder de acción, recordando siempre en ese ejercicio puntual las grandes novedades, por decirlo de alguna manera, que se dan hoy en día, por ejemplo, en el campo penal, con esto de que ya no funciona más el principio de la legalidad, sino que ahora funciona el principio de la oportunidad, pero no la oportunidad pura, sino la oportunidad reglada, como son las últimas reformas que se han dado en materia de procedimiento penal. Bueno, esta es la idea general de la materia, ustedes lo van a estudiar a esto de los apuntes, les recomiendo que vean, que analicen bien
cada una de las instituciones. Quizá no es necesario acordarse de los nombres de los grandes procesalistas, no se trata de recordar si Carneluti cuándo vivió, dónde fue, sino que se ubiquen en la problemática general del tema y vean concreta y puntualmente las diferentes matices que tiene el ejercicio del poder de acción, tanto en la sede civil, como en la sede penal, como en la sede concursal, como en la sede contencioso administrativa y en cada uno de los derechos. Hay un sinnúmero de colores diferentes en el ejercicio de la acción. Bueno, les deseo un buen estudio y como siempre quedo a sus órdenes. Buenas tardes.